He titulado al estudio de esta hora La fuerza de Dios. La fuerza de Dios. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué dice? Esa es la fuerza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. Ahora quisiera que leyéramos por favor los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente. Una palabra final, Nueva Traducción Viviente. Pongamos atención. Una palabra final. Sean, ¿qué cosa? Sean, ¿qué? Fuertes. El mensaje se llama la fuerza de Dios. Y el apóstol dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Acabamos de cantar: grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Verdad que sí? Lo cantamos. Bueno, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Versículo siguiente hasta el 13. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, contra todas. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie. ¿De qué manera? Firmes. Padre, háblanos al corazón. Ayúdanos a entender la sencillez, pero al mismo tiempo la relevancia de tu palabra eterna y gloriosa en nuestros corazones. La importancia de estar fortalecidos para cuando llegue el día malo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos manda crecer en la fe. Es un mandamiento. Es un mandato, es una orden. Crecer en la fe es una orden. Si usted es creyente, pues Dios no le está preguntando: ¿quieres crecer? No, dice: crezca. Crecer en la obra del Señor siempre es una orden, crecer. Todo cristiano debe tener un plan para crecer en la fe. Personas que no crecen en el conocimiento de Dios, en la gracia de Dios, personas que no crecen en el evangelio, escuche esto por favor, usualmente son débiles en la fe. Si usted no está creciendo, usted es débil en la fe. Usted puede pasar 40 años sentado en una silla de la iglesia, pero si no tiene un plan, y fíjate esta palabra, un plan complementario, porque usted dice: no, si yo voy a la iglesia, qué bueno que viene a la iglesia, pero eso no es suficiente. Eso está como que usted diga: yo me como un cornflakes en la mañana y eso es todo, ya estuvo suave. No, que viene a la iglesia, qué bueno, pero no es lo único. Usted, si no tiene un plan complementario para crecer espiritualmente, lo más probable es que usted sea una persona débil en la fe y vulnerable espiritualmente. Débil en la fe y vulnerable si no está creciendo. Nuestro texto en esta tarde tiene varias exhortaciones y varias advertencias de las cuales yo quisiera hacer énfasis en esta hora. El mensaje es sencillo, amados, pero es importante. Y lastimoso y desgraciadamente no estamos preparados para esto.
Si regresamos al versículo 13 de la versión 60, por favor. Yo quiero que usted ponga atención en ese versículo, que es parte del contexto. Fíjate, dice la escritura que se fortalezca. Está diciendo que sea fuerte hermano, sea fuerte hermana. ¿Por qué? Tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir ¿cuándo? El día malo. ¿Por qué te pide Dios que seas fuerte? ¿Sabe por qué? Porque te va a llegar un día malo. Te va a llegar un día malo. ¿Cómo va a responder usted cuando le llegue el día malo? ¿Cómo va a responder? Sencillo, yo se lo puedo. Mira, nosotros los pastores somos profetas de consecuencias. ¿Por qué? Por el gran campo muestral que tenemos, porque lo hemos visto 500 veces. ¿De qué manera va a responder usted cuando llegue el día malo? Depende. Si usted es fuerte, usted va a resistir. Pero si usted es débil, a ver cómo va a responder el día malo. Eche un vistazo a su alrededor y vea a la gente que ya no viene. Vean personas que no entendieron esta porción de la escritura, que va a llegar un día malo. Yo se lo voy a explicar al final de este mensaje. ¿Cuál es ese día malo? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata ese día malo? Pero mientras tanto el Señor te dice: sea fuerte. Sea fuerte. Se me quedaron entre tantas cosas que hablamos con hermano José, se me quedó lo que su mamá le dijo: el día que yo me muera, si van a llorar, lloren un rato, ¿verdad? Pero la vida sigue después. Y hace unos días mis hijos me preguntaron a mí que si ya había hecho testamento, me dijeron. Esta semana. Papá, y le digo: ¿y qué ondas con ustedes? ¿A dónde me quieren mandar? Ya. No, dice nomás, ¿verdad? Para hacer planes, hagan planes con lo suyo. No me echen a mí en la cuenta. Bueno, es importante lo que la palabra del Señor nos enseña. Crezca, tenga un plan de crecimiento. Usted podrá decir: pastor, mire, yo no salgo a mi trabajo si yo primero no tengo la lectura de la escritura. Yo no salgo de mi casa si primero no tengo mi tiempo a solas con el Señor, mi devocional. Yo no me voy a la cama si yo no tengo mi devocional con el Señor. Yo, pastor, y mire, ya por costumbre yo estoy escuchando un mensaje de la palabra de Dios siempre, todos los días. Yo tengo mi plan de crecimiento espiritual. De esa manera yo crezco. Porque si usted no crece, cuando llegue el día malo, usted no lo va a poder resistir. No lo va a resistir. Y nuestra lucha no es contra carne. Nuestra lucha es contra huestes, contra principados, contra Satanás, el diablo, en pocas palabras, y sus demonios. Entonces nos viene un problema, nos viene una prueba y caemos, no resistimos. Todo el pasaje nos habla de permanecer firmes, permanecer fieles. Entonces comenzamos con el versículo 10. Fortaleceos, tenga fuerzas. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Y ahí entramos en materia. Vamos a irnos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Dice la palabra del Señor, hablando de Dios. Dios da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. ¿Y qué más? Multiplica. Mire, por eso el mensaje se llama la fuerza de Dios. Multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Es decir, si usted dice: yo estoy cansado. ¿Usted ha estado cansado en todo aspecto alguna vez? No solamente hablo de cansancio físico, porque el cansancio físico se supera con una descansadita. Pero cuando el cansancio es emocional, cuando el cansancio es espiritual, usted quiere mandar a pasear a medio mundo, hombre. O sea, se le acaba la paciencia. Leave me alone, ¿verdad?
A veces los muchachos que trabajan aquí conmigo me preguntan: pastor, ¿necesita algo? Y le digo: sí, paz y tranquilidad, hombre. Y me dice: ok. Esa es una manera de decir don't bother me, ¿verdad? Entonces, si usted está cansado en alguna oportunidad, si usted cree que ya no tiene fuerzas, ¿quién cree usted que se la va a dar? Dios, hermano. Se la va a dar Dios. Ninguna otra persona, ninguna película de Netflix le va a dar fuerzas a usted para superar el día malo, para superar el día que le llegue la prueba, para superar el día que la maldad se ponga enfrente de usted. Ninguna de esas cosas. Es Dios el que da esfuerzo a la persona que ya está cansada. Es Dios el que multiplica la fuerza al que ya no tiene ninguna. Cuando usted dice: mire, ya no puedo más, hasta aquí llegué, dice Dios: pero si aquí estoy yo. Y Dios es la fuente de fortaleza, hermano. Busque al Señor. Mire, yo no sé cuántas personas, ¿verdad?, se han quedado en su casa porque están desanimados. Es el peor error que usted cometió. Es como una persona que tiene sed y sabe que allá está la fuente, que ahí está el de dónde sacar el agua, el pozo de dónde sacar el agua, pero dice usted: no, mejor me quedo aquí. Es el peor error. Aunque no, mire, el evangelio es así: aunque no tenga ganas, véngase. Si no se quiere bañar, báñese, no friegue. Háganos un favor a nosotros. Como hablamos con unos hermanos, suficiente los autobuses de aquí, con tantos olores. Pero si no tiene ganas, hermano, es así. El evangelio es así. La vida cristiana es así. Pero hay personas que a la iglesia vienen, escuche, si no tienen nada más que hacer. Si no tienen nada más que hacer. Y luego se quejan. Problemas con un hijo, problemas con una hija, problemas con la otra hija, problemas con el nieto, problemas con el primo, problemas con el tío. Ay, yo no sé qué hacer. Yo sí sé, venga al culto. Porque la fuerza viene de Dios. La fuerza viene de Dios. Y Él da fuerza al que ya no tiene ninguna, como dice ese versículo. Mire, quiere más masa, periquito. El versículo 31, ahí mismo. Mire usted lo que dice ese versículo. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué tendrán? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Van a correr, no se van a cansar. Van a caminar, no se van a fatigar. Porque en la vida es así. La vida te cansa, hermano, con un montón de cosas, un montón de situaciones. Mira, hay veces que, por ejemplo, en consejería, uno viene con toda la fuerza, con toda la energía, con todo el entusiasmo, ¿verdad? Y escucha el primer problema y ya se queda usted merodundo. Y viene y escucha el segundo y escucha, cuando escucha el cuarto, mijo, ya usted se quiere ir para su casa. Yo les decía a los hermanos: mira, hay una diferencia entre lo que es la consejería secular y la consejería cristiana. En la consejería secular usted atiende los problemas de gente que usted no conoce, entonces no le afecta. Pero cuando usted está atendiendo a personas queridas de su iglesia, personas que haya conocido por tantos y tantos años, ¿sí le afecta? Por supuesto que sí, claro. Y escucha, y difícilmente, bueno, ayer alguien me hablaba y me decía: pastor, le hablo para darle una buena noticia. Ay, qué chévere, escuché una buena noticia. Pero la mayor parte de gente no lo llaman a uno para una buena noticia, le llama para contarle algo malo que le está pasando. Y usted lo siente en el corazón. ¿Por qué? Porque son gente querida. A la hora de orar por estas personas, entonces hay momentos que perdemos la fuerza. Y el Señor dice: mira, pero si tú crees, si tú confías en Jehová, vas a tener nueva fuerza. ¿De dónde la vas a sacar? Ya no es asunto suyo. Ya no se preocupe de eso. Dios se la va a dar. Entiéndalo. Pero quiero que sepa que la fuerza viene de Dios, no viene de una pastilla. Y no quiero decir que si tiene medicamentos los deje, sígaselos tomando. Yo tomo un chorro de pastillas todos los días.
porque es necesario. Pero mi fuerza viene de Jehová. Mi fuerza viene de Jehová. Y el versículo este que tiene enfrente lo dice claramente. Ahora quiero mostrarle algo más. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿quién? El búfalo. A ver, ¿cuántos búfalos hay aquí? No digo que tengan olor a búfalo, sino que cuántos tienen fuerza de búfalo acá, como creyentes que somos. Porque mira, ¿sabe por qué se necesita tener la fuerza de un búfalo? Porque hay que sostener a una familia, espiritualmente hablando. Porque su esposa lo va a volver a ver a usted. Porque sus hijos lo van a volver a ver a usted. La familia va a poner los ojos en usted y usted tiene que ser la fuerza. Cuando pasa una desgracia en la familia, una desgracia, y usted como hombre es el primero que se derrumba, que no le quepa duda que los demás siguen después. A veces pasan ese tipo de cosas. Y si usted no muestra fortaleza, si usted no muestra fuerza en ese instante, va a ser complicado, va a ser difícil. Yo me acuerdo que hace muchísimos años estábamos bien chamacos y mi mamá agarró camino para los Estados Unidos. Y mi hermano, bueno, los tres, ¿verdad? Éramos los tres en ese entonces. Pero no me acuerdo si mi hermano más chico iba con nosotros, de eso no me acuerdo. Pero sí sé que mi hermano mayor iba conmigo. Y fuimos a dejar a mi mamá al aeropuerto. Yo siempre he creído, cierta o no cierto, de que mi hermano mayor siempre fue el preferido de mi mamá. Siempre creí eso. Pero una cosa sí estoy bien seguro, de que mi hermano mayor tenía mamitis, aguditis, eso sí. Todo era la mamá, mi mamá. Y es que mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, es que mi mamá, y mi mamá, y mi mamá. Bueno, yo sabía eso. Entonces él siempre fue bien apegado. De hecho, el día que mi madre se fue de la casa, ella se llevó a mi hermano mayor y me dejó a mí con mis tíos. Pero a mi hermano Freddy se lo llevó. Ese día lo tengo tan presente porque fuimos al aeropuerto con mi hermano mayor, que es el que me acuerdo. No me acuerdo si Román andaba con nosotros. Pero yo veía a mi hermano mayor despedirse de mi mamá con un sentimiento, pero me volvía a ver a mí. Y a mí me veía fuerte. Entonces como que él se sostenía, ¿verdad? Y lo veía como que ya quería y me volvía a ver a mí y me veía fuerte y ya se sostenía. Y así pasó todo el rato y yo pude percibir qué es lo que estaba pasando. Pero dije, bueno, ¿verdad? Despedimos a mi madre. No sé si ustedes se acuerdan que antes allá en mi país, en El Salvador, usted podía subir a un lugarcito que veía hasta cuando el avión se iba. Y usted no se iba hasta que ya no le veía la última partecita de la cola al avión, ¿verdad? Entonces ya lloraba y se iba para el carro. Ese día se fue mi madre. Comenzamos a caminar hacia el vehículo sin decir una sola palabra. Nos subimos al carro y comenzamos a manejar. Y mi hermano no dijo ni una sola palabra y yo tampoco. Yo sabía qué es lo que estaba pasando. Pero él me volvía a ver a mí y se quedaba tranquilo. Entonces cuando íbamos de camino, le digo yo, qué triste. Ay, ¿para qué dije eso usted? ¿Para qué dije eso? Qué triste. Ya no sé cuándo voy a volver a ver a mi mamá. ¿Y para qué la dejaste? Y como que claro, lo que pasa es que había un día de tantos, hombre, allá en El Salvador, un día de tantos, un amigo mío me dijo, ¿no conoces a una señora que se quiere ir para Estados Unidos? Y le dije yo, pues la verdad que no. Le digo, no, así de voladita, no sé quién. Entonces ese día fui a ver a mi mamá, estando allá en El Salvador, la fui a ver. Y mamá, le digo, ¿usted no conocerá a alguna señora que se quiere ir para Estados Unidos a cuidar unos niños allá de un señor cubano?
Y me dice, yo. Y le digo, no, en serio, yo, me dijo. Y le digo, mamá, para hacer el cuento corto, en que 3 semanitas estábamos despidiéndola en el aeropuerto, pues, y se voló unos años en Miami, después se fue a Los Ángeles. Pero ese día, yo dije, si yo me hubiera derramado ahí en el aeropuerto desde que estábamos despidiéndonos, yo le aseguro que todavía estuviéramos allá llorando. Usted necesita la fuerza, porque va a haber momentos que va a tener que sostener emocionalmente a su raza. Cualquiera que sea el día malo que le llegue, cualquiera que sea el momento complicado, difícil, donde usted por dentro está tragando y le cuesta mantenerse en pie y ni sabe cómo, pero la fuerza de Dios es la que lo tiene de pie. Por eso estoy hablando de la fuerza de Dios. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Voy a ser ungido con un aceite fresco en ese instante, en medio de la situación, frente a la cama del hospital, frente a lo que está pasando delante de usted. Usted puede decir, Señor, dame fuerzas como el búfalo, porque las necesito. Siento que me voy a derribar en este instante. Las fuerzas de Dios. Ahora, en Daniel capítulo 10, quiero mostrarle algo. Daniel capítulo 10. Ezequiel, Daniel. Y quiero ir ahí porque quiero mostrarle algo. Fíjate, quiero que le ponga atención a esto que vamos a leer. Quiero que me muestre el versículo 2, por favor. En aquellos días yo, Daniel, estuve, ¿cómo? Afligido. Bueno. ¿Por cuántas horas? Hermano, para estar afligido por 3 semanas, quiere decir que el problema era serio. Entonces Daniel nos cuenta, yo estaba afligido. Bueno, chévere, está afligido. Ahora, en el versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y escuche, no quedó fuerza en mí. Al contrario, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Usted entiende lo que Daniel está diciendo. Yo estaba afligido y era tanta la situación que yo estaba viviendo en ese instante que quedé sin fuerzas. Quedé sin fuerzas. Quedé sin vigor alguno. Ahora, en el mismo capítulo 10, en el versículo 19, Dios le dijo, muy amado, me encanta eso, varias veces aparece muy amado en Daniel, no tengas miedo. Shalom, le dijo, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, ahora, ¿quién le estaba hablando? Dios. Mientras Dios le hablaba, pasó un milagro. ¿Qué milagro pasó? Recobró las fuerzas. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta, hermano, de la importancia que tiene? Cuando Dios me hablaba es cuando yo recobré las fuerzas. Difícilmente en un antro te va a hablar Dios, hermano. Difícilmente te va a hablar Dios en una situación como esa. Hay momentos para todo en la vida. Pero cuando usted está afligido, cuando usted ha perdido las fuerzas y necesita que Dios, mire, Dios te habla y recobra fuerzas. ¿Cuántas veces le ha pasado? Mira, fíjate que hace unos días estaba escuchando un sermón y terminó el sermón. Yo estaba un poco lejos de donde tenía mi teléfono. Entonces avanzó al siguiente sermón, que ni yo lo busqué, pues va, ni yo lo busqué. Simplemente, usted sabe, cuando se termina un programa, viene el otro. Y comencé a escuchar. No, hombre, era como que Dios me estaba diciendo, es este el que necesitas, no el otro. Y comienzo a escuchar. Dejé de hacer lo que estaba haciendo. Y dije yo, Dios mío, gloria a Dios.
y hablaba de tus batallas. Que la batalla, decía el predicador, mira, el diablo viene como el caso de Goliat. Goliat se vino a meter a la tierra que Dios le había prometido a Israel. El diablo se mete en tu territorio. Pero si tú quieres ganar territorio, tienes que pelear la batalla. Y el Señor comenzó a ministrar mi vida. Y mire, yo escuchaba y emocionado, hermanos. ¿Cuándo viene la fuerza de Dios para tu alma? ¿Cuándo viene la fuerza de Dios para tu vida? No cuando estoy bailando la Macarena, hermanos. Es cuando Dios te habla al corazón. Es cuando Dios te está hablando a tu vida. Y el Señor dice, aquí estoy contigo, yo no te dejo. Yo te fortalezco. Primero vemos, estoy afligido, he perdido mi fuerza. Dios me comienza a hablar y recobré fuerza. Es que así es el poder de Dios. Por eso estamos hablando de la fuerza de Dios. Usted necesita la fuerza de Dios, hermano. Y necesita un plan para crecer. Porque créame, hay un día malo, viene un día malo. Y si usted no está fortalecido para ese día malo, usted se va a derribar, hermano. No va a permanecer firme, como nos está diciendo la palabra. En el segundo libro de Timoteo, el apóstol Pablo nos habla acá en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué me dio el Señor? Fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mira, que una vez, y las tengo por ahí, pero no quiero, no me dieron ganas pues de hablar acerca de eso. Pero una vez, usted sabe de esos momentos, ¿verdad? En la vida, me puse a escribir. Desde el tiempo que yo tengo conocimiento de cuáles han sido los momentos más difíciles y más complicados en mi vida. Momentos que yo recuerdo. Y comencé a escribir, lo tengo apuntado por ahí. Y escribía. Y muchos de esos momentos, pues son momentos difíciles, momentos duros, momentos de lágrimas, momentos de frustración, momentos de amargura. Lo que a usted se le ocurra, amigo, ahí está en mi biografía. Y cada uno de esos. Pero hubo un factor maravilloso. Después de que lo escribí, porque yo lo escribí con un espíritu de tristeza. Escribí eso. Sí, me acuerdo cuando pasó esto. Y sí, me acuerdo cuando pasó esta situación aquí. Y sí, me acuerdo esta otra cosa. Y esto también me acuerdo. Y escribía. Bueno, y lo escribí todo eso. Pero en otra oportunidad tenía otro ánimo. Y entonces agarré la lista. Y comencé a ver cómo en cada uno de esos momentos yo podía decir que el versículo 17, como dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Es que tienes que entender una cosa: si Dios no está a su lado, no ganamos la batalla. Usted no está solo, hermano. Él ha prometido estar con nosotros y vamos a ganar todas las batallas en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. El Señor estuvo a mi lado. Me encanta esa porción de la Escritura. Y quiero ver una última porción que tiene que ver con la fuerza de Dios, que me encanta muchísimo. Primera de Samuel 30. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esta porción de la Escritura. Primero de Samuel 30, del versículo 1. En toda esa situación, David llevó al pueblo para ir a pelear a un lugar, pero resulta que mientras David se llevó al pueblo para ir a pelear a un lugar, vinieron otras personas y se metieron y se llevaron a las mujeres. Y fue un relajo, fue una cosa a tal grado que cuando se dieron cuenta que se habían llevado a su familia, mire lo que dice el versículo 6.
Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de qué. A ver, ¿qué hace usted en ese momento? El pueblo, primero, angustia. El pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Lea el resto del versículo, por favor, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué haces cuando has perdido tu familia, cuando has perdido tus hijos, cuando has perdido todo? Y usted está angustiado y el pueblo habla de apedrearlo. ¿Sabe qué es lo único que te queda? La fortaleza en Dios. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, gloria a Dios por eso. La fortaleza, la importancia de la fortaleza. Vamos a ir ahora a Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir. Para que podamos resistir. Yo conozco personas, iglesia, que no resistieron, lastimosamente. Les vino un mal y se derribaron. ¿Sabe usted por qué no resistieron? Porque no tenían las fuerzas de Dios en su vida. Ellos te van a decir 40 cosas. Ellos te van a decir 50 cosas. Ellos te van a decir: es que la iglesia aquí, es que los hermanos allá, es que el pastor tal cosa, es que los hermanos son hipócritas. No, su problema es uno solo. Su problema es que Dios le dijo que se fortaleciera. Usted no lo hizo, usted no tenía un plan para crecer, usted no buscó un plan complementario. Le vino la hora de la prueba, le vino su problema, le vino su tribulación y usted simple y sencillamente no resistió. Tengo un amigo que se divorció, no resistió su situación. Todavía se sigue dando vueltas, sigue revolcándose en ese asunto. Que por qué le tuvo que pasar a él, que por qué tal cosa, que por qué lo otro, que los hijos han sufrido, y le sigue rumiando su problema. No resistió. ¿Por qué no resistió? Porque no tenía las fuerzas. Cuando usted tiene la fuerza, hermano, un toro le puede venir encima y usted después se levante en el nombre del Señor, porque hay que seguir caminando. Bajo cualquier circunstancia hay que seguir caminando. Estrategias del diablo, fuerza para resistir. ¿Y qué es lo que Dios nos recomienda? Nos recomienda la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, el chaleco de la justicia, la bota de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. Nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y en el versículo 13, para que pueda resistir cuando llegue el día malo. Para ese día malo usted necesita la fuerza de Dios. Piense por un instante, ¿cuál ha sido el peor día de su vida? Piense por un momento. Puede ser quizás la partida de un ser querido. Puede ser quizás un momento de mucho dolor en un hospital. Pueden ser las palabras hirientes de alguien. ¿Cuál fue su peor día? No creo que haya sido el día de su boda, pero no sé, pero digo, ¿cuál fue su peor día? Ese día del accidente, lastimosamente, donde perdió a su hijo. El día que firmó el divorcio. Para algunos es el mejor, ¿verdad? Pero para otros puede ser el peor. Para que pueda resistir el día malo. El día malo es el día de la prueba. ¿Usted está preparado para eso? Necesita fuerza. Necesita fuerza, mi hermano. Si no, se va a descalabrar todo. Si no, no va a resistir. Lo queremos ver acá con ganas, con energía, con fortaleza. Así lo queremos ver.
No importa que se le caiga el pelo, no importa que se le vean más arrugas, no importa, eso es lo de menos, pero firme. De eso se trata el pasaje, firme, estar firme. Usted necesita, en pocas palabras, mire, todos estos versículos, usted necesita fuerzas. ¿Por qué? Porque le va a venir el día malo. Y cuando le haya venido el día malo, Dios quiere que usted esté firme. Se acabó. Pase lo que pase, sea lo que sea, porque son estrategias del diablo. Fuerzas. ¿Y qué hacemos? Enfrentamos las cosas. El día de la prueba, el día de la angustia, el día del dolor, el día de la noticia inesperada, el día cuando se derrumba tu vida, el día del accidente, el día del despido, el día que no esperabas, el día malo puede llegar en cualquier momento. Si no tienes fuerzas, vas a sucumbir, no vas a resistir. Pero si te fortaleces en el Señor, vas a resistir, vas a permanecer y vas a pasar la prueba. Muchos de los que estamos acá hemos pasado un montón de días malos. ¿Y usted qué es lo que hace? Usted se levanta y pregunta, vea, ¿quién le tomó la placa al camión que me pasó encima? Se sacude, pues. Se sacude. ¿Y qué hace? Sigue caminando. Es que para atrás ni para tomar impulso. La vida cristiana es así, hermano. Es de luchas. Cualquier cosa le puede pasar. Cualquiera. Es más, una y otra vez, cualquiera. Y si usted se pone a pensar y dice, ay, ¿qué voy a hacer? Un día estaba platicando yo con una familia. Estábamos en el hospital y nos habían dicho que la señora estaba bien mala. Y estábamos orando con la familia. Y yo le digo a la familia, le digo, bueno, uno nunca conoce la voluntad de Dios. Ustedes ya tienen un plan por si el Señor decide llevarse al hermano. Por poco me pegan usted. No diga eso, pastor. Usted es un ave de mal agüero. Y le digo, yo no creo en los agüeros. Yo lo que sé es que mientras estemos aquí en la tierra, cualquier cosa va a pasar. Y una persona eterna yo no la conozco, más que Dios ahorita. Cualquier cosa puede pasar. Uy, menos mal que la señora se levantó. Yo dije, qué bueno, gracias Señor que se levantó la señora. Porque capaz que se muere, me echan la culpa a mí, estos cuates. Por usted se murió mi mamá. Ya se murió, ¿verdad? O sea, no se murió ahí, pero se murió después. Es así. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren ni hablar de eso siquiera. Dicen, no, yo no quiero hablar de eso. No, Dios guarde, no. ¿Por qué no usted? Si a lo mejor le toca a usted. ¿Cuál es el problema? Yo no, gracias a Dios, yo no ando con presentimientos ni cosas. Un montón de gente ha tenido presentimientos conmigo. Un día me dijo una hermana por aquí, pastor, no viaje porque yo tuve un sueño con usted. ¿Y qué pasó en el sueño? Que usted se moría, me dijo. Le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, no vaya. Y le dije, yo tengo un compromiso, una campaña. Pero es que Dios. Y le dije, hermana, si así lo quiere Dios, ¿qué voy a hacer? Pues ni modo. Y eso fue como hace 10 años quizá usted. Y aquí estoy, mire, más bonito que antes. Digo, si Dios quiere que las cosas pasen, van a pasar. Lo que Dios le está diciendo acá, fíjate, Dios no te está diciendo que no te va a venir ningún problema. Porque Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Lo que te está diciendo es, mira hijo, yo conozco todas las cosas. Veo obstáculos en el camino. Veo pruebas y veo días malos. Pero quiero decirte algo, hijo. Si tú te llenas de mis fuerzas, vas a sobreponerte a todos los obstáculos y vas a estar firme al finalizar tu obstáculo. Pero si tú no te fortaleces en el poder de mi fuerza, vas a sucumbir y después de eso te vas a perder. Te vas a perder. Y es lo que ha pasado con un montón de gente. Después de la pandemia, dígame usted. Después de la pandemia hay gente que ya nunca más regresó a una iglesia. Y otras personas viviendo aquí en la ciudad se han quedado con un evangelio virtual.
Ya les dije, su cielo va a ser virtual también. Porque Dios manda a congregarse para no perder la costumbre. Mis queridos y amados hermanos, se lo estoy diciendo, fortalézcase, busque la fuerza de Dios. Tengo un plan de complemento para crecer, para que cuando venga el día malo lo podamos resistir en el no. Lloremos juntos, hombre. Lloremos juntos, pero firmes. Lloremos juntos, pero permanezca. Y cuando se le meta tonteras en la cabeza de que a usted nadie lo quiere, déjese de tonteras, hombre. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros, hermano. Siéntase amado por Dios, porque el amor de Dios es incomparable. Nadie en este mundo lo va a poder amar como lo ama Dios. Siéntase amado, siéntase respaldado. Y no solamente eso, una de las promesas más preciosas que encontramos en las Sagradas Escrituras: yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Demos gracias. Padre querido, no conocemos los tiempos, Señor, pero sí sabemos que los días malos llegan en cualquier momento. Y hemos aprendido en esta hora que necesitamos la fuerza de Dios, el poder de Dios en nuestra vida, para que cuando el enemigo se disponga a venir contra nosotros, nos encuentre fortalecidos. Clamamos a ti, Señor, para tener esas fuerzas del búfalo. Clamamos a ti para tener ese aceite fresco. Clamamos a ti por fortaleza. Clamamos a ti para renovar nuestras fuerzas cuando ya no nos quedan ningunas. Y nos damos cuenta, Padre, que cuando tú nos hablas, nos fortalecemos. Cuando oramos, nos fortalecemos. Tu presencia nos fortalece. Tu casa nos fortalece. Y oramos en este momento por aquellas personas que lastimosamente les llegó su día de la prueba. Les llegó el día malo y lastimosamente no tenían las fuerzas necesarias, Señor. Y han sucumbido en su fe, Padre. Oramos por ellos para que tú les levantes en el nombre de Jesús. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo ahora, yo le invito donde está para que reciba a Jesús como el Señor y Salvador de su alma. Usted puede hacerlo a través de una oración. Dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio único al derramar tu sangre, una sangre que perdona, una sangre que limpia, que purifica. En este día te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted dice esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Señor, gracias por esta palabra que refresca nuestras almas. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévanos en paz a casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados míos, recuérdense que estamos a las 6:30 de regreso. Que la paz de Cristo les acompañe. Dios me los bendiga. Mis hermanos, si nos ayudan por favor a levantar las sillitas y ponerlas ahí al tope de la pared, por favor, muchas gracias a los varones de la iglesia. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.